En el programa de hoy, Iglesia en Filipinas rechaza llamado del presidente Duterte a reactivar pena de muerte. Arquitecto advierte que ola de calor de Europa podría dañar reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Y miles de ciclistas llegan en peregrinación a la Basílica de Guadalupe en México. Y ya estamos con ustedes aquí en EWTN Noticias. Soy Isabel Díaz Monsalve, trayéndoles toda la información de la Iglesia. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa de Noticias Católico. Empezamos el programa con noticias de Filipinas, donde la Iglesia hizo un llamado a rechazar el llamado del presidente de reactivar la pena de muerte. Veamos. Los líderes católicos en Filipinas continúan pidiendo a los fieles y legisladores que se resistan al llamado del presidente Rodrigo Duterte, quien desea reactivar la pena de muerte. Y es que el pasado 22 de julio el mandatario exigió la reincorporación de esta sentencia durante un discurso en Manila, mientras activistas, clérigos, seminaristas y monjas protestaban en contra de ella en las calles. Por su parte, líderes de la Iglesia filipina, en declaraciones a la agencia de noticias UCA News, señalaron que a pesar de sus afirmaciones de éxito, Duterte trajo el periodo más difícil en la historia de la nación y, por el contrario, la visión de un país en el que reina la paz y la justicia, donde la soberanía se valora y se respetan los derechos humanos, ha ido decayendo en el olvido. Asimismo, aseguraron que Filipinas está atravesando una crisis que no es solo social y política, sino también moral y espiritual. Cabe recordar que la pena de muerte fue abolida en la nación bajo la Constitución de 1987. Posteriormente, en la década de 1990, esta sentencia sufrió diversos periodos de moratoria y reincorporación, hasta que fue abolida nuevamente en 2006. La última vez que esta pena fue considerada por el Congreso se dio en el 2017, pero con una fuerte oposición entre los parlamentarios. Filipinas es una nación mayoritariamente católica. Aproximadamente un 86% de los 104.9 millones de habitantes se identifican como católicos. Recordemos que en el año 2018 la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo un cambio en el párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica en el que habla acerca de la pena de muerte, en el cual pues se habla ahora de la pena de muerte como inadmisible. En el mismo párrafo también se aclara a raíz de qué se llevó a hacer este cambio y se habla de una efectividad en los sistemas de detención, también de la comprensión de la dignidad inmutable de la persona y de también dejar que la persona pueda tener un tiempo de conversión. La dignidad inmutable de la persona se reconoce en la medida que se reconoce la responsabilidad de la persona por actos gravísimos, por ejemplo, actos que merecerían la pena de muerte, pero las condiciones de poder garantizar una conversión de esa persona en las circunstancias actuales, la Iglesia considera que no se pueden asegurar generalmente en el mundo, de manera que hay que ver la pena de muerte como lo que deberíamos eliminar y declarar inadmisible, y es justamente a lo que apunta este rechazo de la ciudadanía y la Iglesia en Filipinas con respecto a la pena de muerte. Además que el presidente Duterte pues ya en otras ocasiones se ha manifestado y ha violado los derechos humanos de las personas. Por esto es que la Iglesia sale a las calles y tantos defensores también de los derechos humanos para expresar su opinión y para pues acabar con este mal que también el presidente en otras ocasiones ha amenazado hasta los obispos de muerte. O sea, quiere eliminar a la Iglesia, así que pues siguen protestando, esperemos que de manera pacífica y que pueda acabarse con esta pena de muerte o con estas matanzas que ha habido en Filipinas. En efecto, no se le puede dar al presidente Duterte ese recurso, lamentablemente a la luz de, lo que lo caracteriza, un régimen abusivo y de amedrentamiento incluso contra los obispos de la Iglesia. Por otro lado, en Francia, el arquitecto principal de la Catedral de Notre Dame advirtió que la ola de calor que azota Europa podría generar un daño irreparable al templo. Casi 4 meses después de que un voraz incendio destruyera el techo de la histórica Catedral de Notre Dame en París, un arquitecto advirtió que aún existe el riesgo de que el edificio se derrumbe a raíz de las altas temperaturas que azotan al país. Y es que la mayor parte de Europa se encuentra sumergida en una ola de calor sin precedentes. El 25 de julio, las temperaturas alcanzaron los 42.6 grados centígrados en París, la más alta registrada en toda su historia. Según Philippe Villeneuve, principal arquitecto de la catedral,
La ola de calor parisina, combinada con el daño producido por el agua usada para extinguir las llamas, puede causar un desastre en las bóvedas del templo. Estoy muy preocupado por la ola de calor, porque como saben, la catedral sufrió por el fuego, pero también el impacto del agua de los bomberos. La mampostería está saturada de agua, no se ha movido, es estable. Colocamos sensores en todas partes y no hemos detectado ningún movimiento desde el principio. Lo que temo es que las articulaciones o la mampostería, a medida que se secan, pierden su consistencia y sus cualidades estructurales, y la bóveda podría ceder. Las bóvedas de piedra se sostuvieron en gran parte durante el incendio para asombro de los espectadores. Solo el lado del techo, situado debajo de la aguja, que fue destruido durante el siniestro, se cayó. La mayoría de las obras de arte, junto con todas las reliquias, se salvaron de las llamas. Como se sabe, recientemente el Parlamento de Francia aprobó una ley que declara que Notre Dame debe ser reconstruida exactamente como era antes del incendio. Sin embargo, se estima que el esfuerzo de reconstrucción tome varios años. Cambiamos el tono de la información para comentarles que en México miles de ciclistas llegaron en peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como muestra de agradecimiento por su intercesión. Más de 60,000 fieles llegaron este fin de semana a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México con el objetivo de agradecerle a la Virgen por su intercesión y para defender la vida humana desde su concepción. En el marco de la 60ª peregrinación de la Diócesis de Querétaro al Tepeyac, los peregrinos fueron recibidos por Monseñor Faustino Armendáriz, obispo de Querétaro, tras 17 días de recorrido. En este sentido, divididos en grupos de hombres, mujeres y ciclistas, los primeros en entrar a primera hora al Templo Mariano fueron los más de 2,000 deportistas queretanos. Luego, durante la mañana, arribaron las mujeres, quienes alcanzaron la cifra histórica de 27,000 peregrinas y finalmente, por la tarde, llegaron 28,000 varones. Más adelante, en los diferentes momentos en que Monseñor Armendáriz se dirigió a los fieles, destacó que no hay que ser peregrinos de 3 días, sino de toda la vida, para que así puedan afrontar los desafíos y den razón de su fe. Además, el prelado les pidió custodiar la vida desde el vientre, como lo hizo María con Jesús. Por ello, los animó a dar un sí a la vida y un no a la cultura de la muerte. Para el obispo de Querétaro, Monseñor Faustino Armendáriz, esa peregrinación de su diócesis a la Basílica de Guadalupe se ha vuelto la más grande y organizada de las más de 2,000 que llegan durante todo el año. Y les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede informó que concluyó el proceso de análisis de los huesos recogidos en tumbas del cementerio teutónico del Vaticano, que había comenzado el pasado 11 de julio para averiguar si pertenecían a la joven Emanuela Orlandi. Hace unos días, la Santa Sede informó que concluyó el proceso de análisis morfológico de los huesos recogidos en tumbas del cementerio teutónico del Vaticano, tras diversas investigaciones realizadas por autoridades italianas y vaticanas que iniciaron el pasado 11 de julio. De acuerdo al análisis de los expertos forenses, ninguno de los numerosos restos óseos, íntegros y en fragmentos son de una época posterior al final del siglo XIX. Por esta razón, el grupo de especialistas no aceptó la solicitud de posteriores análisis de laboratorio, debido a que tales estructuras óseas tienen características de datación muy antiguas, lo que confirma que esos restos no pertenecen a Emanuela Orlandi, la joven de 15 años que vivía en el Vaticano por ser hija de un empleado de allí y que desapareció de un momento a otro, en junio de 1983, en Roma. Sin embargo, las muestras recolectadas permanecerán custodiadas en el comando de la Gendarmería Vaticana a disposición del promotor de justicia. Ante este contexto, la Santa Sede confirmó su voluntad propia de búsqueda de la verdad sobre el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi y desmintió categóricamente que esta actitud de plena colaboración y transparencia pueda significar en algún modo, como algunos han afirmado, la admisión implícita de responsabilidad. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre el nombramiento de un nuevo capellán para la Gendarmería Vaticana. Adelante, Mercedes.
Hola Isabel y Eddie, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aunque el Papa Francisco continúa en este mes de julio su tiempo de vacaciones, en realidad, como ya habíamos informado, se ha quedado en Roma y solamente han cancelado las audiencias generales de los miércoles y también los encuentros oficiales en el Palacio Apostólico Vaticano. Sin embargo, el Santo Padre continúa a celebrar la misa en su residencia en la Casa Santa Marta e incluso recibe a algunas personas en forma privada. Tal fue el caso de un grupo de peregrinos del país africano de Papúa Nueva Guinea, que fue recibido por el pontífice brevemente en su casa, momento en el que los fieles pudieron compartir la situación de la iglesia en su país. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, los peregrinos también le cantaron al Santo Padre música tradicional de su país, mientras que al finalizar, el Papa les impartió su especial bendición apostólica. Y en otras noticias, el Papa Francisco envió un mensaje por la reciente Jornada Mundial en contra de la trata de personas. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. El Santo Padre pidió oraciones para que el Señor libere a las víctimas de la trata de personas, o en algunos países llamado también como tráfico de personas. Por ello, el Papa nos pidió oraciones para que Dios nos ayude a responder activamente al grito de socorro de las víctimas de trata, que son privados de su dignidad y de su libertad. Y de este modo el Santo Padre se sumó una vez más a las iniciativas mundiales de la Iglesia Católica y de todas las personas de buena voluntad que están luchando para erradicar este flagelo, como lo ha llamado en diversas ocasiones el mismo Papa Francisco, quien pide que se termine el tráfico humano a través del hashtag #EndHumanTrafficking. Por último, cabe destacar que el Papa Francisco continúa con los nombramientos de la Iglesia en el mundo. Recientemente, el Vaticano ha anunciado diversos nombramientos de nuevos obispos y también otros cargos dentro de la Iglesia Católica. Tal fue el caso del nuevo capellán de la Gendarmería Vaticana, el sacerdote Francesco Fontana, quien será también el superior de la comunidad salesiana del Vaticano. Don Franco Fontana será también el encargado de administrar la hermosa iglesia de San Pellegrino, que se encuentra dentro de los muros vaticanos y que muy pocos la conocen, pero que sí es posible visitar para celebrar alguna misa o incluso para tener un momento de oración. El sacerdote lombardo sustituye en el cargo al recién ordenado obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Alberto Lorenzelli, quien ya se encuentra trabajando en su nueva sede episcopal. Y con estas noticias me despido por hoy. Continuaremos a trabajar desde Roma para acercarles un poco más a los eventos que suceden en Roma y con la agenda del Santo Padre. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Ahora tenemos que ir a unos anuncios, pero en breve, Cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, falleció tras luchar contra el cáncer. Y anuncian año jubilar por el centenario de la muerte de Santa Teresa de los Andes. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. En Cuba, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, falleció a los 82 años tras una dura lucha contra el cáncer. La iglesia en Cuba está de luto, y es que el pasado 26 de julio, el arzobispo emérito de La Habana, cardenal Jaime Ortega Alamino, falleció a los 82 años de edad tras padecer de cáncer. El purpurado se fue dejando una importante huella pastoral en los fieles cubanos. Bueno, una pérdida bastante dura, bastante triste, porque fue un cardenal que se dedicaba a pedir mucha paz para el mundo. Sus homilias eran una enseñanza. Él nos enseñó desde lo más sencillo, desde lo que era la vida hasta la vida eterna, que teníamos todos que atravesar por ese camino. Nos enseñó. Por eso nosotros los católicos estamos preparados para la muerte. Tras el triste suceso, el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan García Rodríguez, expresó en un comunicado que al sentir la ausencia física del cardenal Ortega, reviven recuerdos de su calidad como persona y su infatigable celo pastoral.
Los restos del purpurado estuvieron expuestos en la Catedral de La Habana desde el 26 de julio hasta el domingo 28, día en que se realizó una concurrida misa de exequias que fue presidida por el arzobispo de la capital cubana. Padre de misericordia, da la paz y el descanso eterno a los difuntos y concede a cuantos te buscan en lo más profundo de su corazón el gozo de reconocerle. Por Jesucristo nuestro Señor. Nacido en Hawái Grande, Cuba, el 18 de octubre de 1936, el cardenal Jaime Ortega fue ordenado sacerdote un 2 de agosto de 1964, obispo el 14 de junio de 1979 y creado cardenal el 26 de noviembre de 1994 por San Juan Pablo II. Caracterizado por innumerables acciones y obras pastorales, el purpurado fue una figura importante en el diálogo que permitió el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en 2014, luego de 50 años de tensiones. El arzobispo de La Habana recordó que el cardenal Ortega solía repetir como lema: "Este tesoro lo llevamos en vasos de barro". Nuestras oraciones por el cardenal Ortega, un hombre que impulsó la formación de sus sacerdotes, de modo que los enviaba a muchos a estudiar a Roma, a España, que impulsó también residencias para que se pudieran encontrar en fraternidad los sacerdotes también para cuidar a los sacerdotes ancianos, la prensa católica también, algo que impulsó muchísimo, la piedad popular en las calles también se convirtió en una realidad, y todo eso impulsado por este apostolado con la sonrisa que lo caracterizaba, ¿no? A pesar de tener una relación tan difícil, complicada por la relación que se vive en Cuba, la situación que se vive en Cuba, él fue capaz de establecer una relación en la que se fueron abriendo espacios de libertad para la Iglesia, y también tuvo la dicha de recibir a 3 papas, los últimos 3 papas, justamente en Cuba, como parte de este reflorecer de la Iglesia, que demuestra que si bien el gobierno comunista persiguió y asoló a la Iglesia terriblemente, la fe católica permanece viva y está refloreciendo actualmente en Cuba de una manera verdaderamente hermosa. Y cómo se necesita, Eddie, personas de un talante como el cardenal, en el que pueda pues luchar por defender la fe, por poder que las personas puedan acceder a ella libremente, ¿no? Y también sabemos que es un cardenal que ha sido muy querido, y por esto podemos ver en su misa de exequias cómo muchos hermanos obispos pudieron asistir, obispos además de otros países como Estados Unidos, como Puerto Rico. Así que pues nuestras oraciones también por el alma del cardenal, y esperamos que su vida pues pueda dar muchos frutos también en la isla. En otros ámbitos, el secretario de la Congregación para el Clero, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, visitó recientemente Venezuela para reunirse con seminaristas, sacerdotes y obispos de este país. Antes de finalizar su visita, el prelado mexicano participó en el programa Voces de Esperanza, una producción audiovisual de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a los fieles. Porque no hay desierto que no se acabe. Las experiencias de la historia de Venezuela y también las experiencias personales y familiares demuestran que se puede ir adelante. Han también vivido otras situaciones personales y familiares y nacionales, nada fáciles en el pasado, pero Venezuela es grande, es muy grande, porque tienen las semillas del reino, tienen la presencia de Dios y tienen el amor de Nuestra Señora de Coromocho. Y ahora nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, que nos tiene información sobre una fiesta realizada en honor a San Nicolás de Bari. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Eddie, hoy tengo el placer de saludarlos desde el barrio porteño de Mataderos, donde se encuentra ubicada la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. Como primera información les comento que en la diócesis de La Rioja se realizó la fiesta de invierno de San Nicolás de Bari frente a la catedral local en honor del Santo Moreno. Esta multitudinaria manifestación de fe fue presidida por el vicario general de la diócesis, el presbítero Roberto Queirolo, quien sostuvo que en esta fiesta se agradece a Dios que la Iglesia, en su máxima expresión, haya reconocido, celebrado y también enaltecido la fe del pueblo riojano.
Además, el sacerdote agregó que se trata de confirmar la devoción de la gente sencilla, de los más humildes, de los que más sienten la necesidad de su asistencia y también de su protección. Seguimos con más noticias. Bajo el lema "Ustedes son mis testigos", se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Evangelización y Catequesis, del que participaron aproximadamente 900 catequistas provenientes de las diferentes diócesis de todo el país. Los presentes destacaron que en dicho encuentro se vivió un clima de alegría y un notable deseo de comunión, donde las dificultades del presente se transformaron en desafíos. Recordemos que la jornada estuvo organizada por la Comisión Episcopal de Catequesis y tuvo como principal premisa la formación, reflexión, celebración, trabajos en común a través de charlas y talleres pastorales con variedad de temas. Asimismo, estuvieron presentes las diversas editoriales católicas que ofrecieron sus materiales catequísticos y pastorales. Para finalizar, les comento que una gran cantidad de jóvenes provenientes de la Arquidiócesis de Mercedes Luján realizaron su misión de invierno bajo el lema "Con Dios se camina". Los jóvenes misioneros recorrieron diversos barrios de la ciudad mercedina. Por tal motivo, el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Agustín Radrixani, destacó la disponibilidad de los chicos y chicas que en su tiempo de receso escolar pudieron haber escogido cualquier otra actividad y, sin embargo, eligieron ser testigos e ir al encuentro en los barrios más humildes de la parroquia. Además, el prelado pidió que no lleguen a las familias con sermones. La primera actitud es aprender de ellos mediante sus luchas, sus desvelos, sus ilusiones y también sus alegrías. Estimados, seguiremos desde aquí, desde la República Argentina, para llevarles más noticias de la Iglesia Católica. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Y nos vamos hasta Chile para contarles que el Santuario de Santa Teresa de los Andes inició el año jubilar con motivo del primer centenario del fallecimiento de la Carmelita, que se conmemora en julio del próximo año. Para contarnos sobre esta celebración estamos conectados vía Skype con el padre Erwin Montoya, rector del Santuario de Teresa de los Andes. Padre Erwin, le damos la bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias, muy amable por conectarnos a través de vía Skype para poder nosotros también dar este alegre testimonio de este primer centenario de nuestra querida hermana Santa Teresa de Jesús de los Andes. Padre, cuéntenos en primer lugar qué actividades van a desarrollar por la celebración del centenario de Santa Teresa de los Andes. Se ha elegido un lema que refleja y sintetiza la vida de nuestra querida hermana Teresa de los Andes. Que Jesús sea nuestra unión. Y ese logo que aparece como el año centenario ha sido realizado por la Vicaría de la Esperanza Joven, tomando y concentrando todo lo que quiere significar la vida de Teresa de los Andes. Estas comisiones están conformadas por personas que nos están ayudando. Está la comisión de difusión pastoral, la comisión de espiritualidad, porque el próximo año también se quiere, si Dios mediante, así Dios lo permite, el año 2020, en mayo del 2020, poder tener un congreso de espiritualidad en nuestra capital, en Santiago. Pero lo principal aquí es la imagen de la Teresita peregrina, que ya creo que dentro de 25 días más estará lista. Padre, y en el marco de este año jubilar, ¿nos podría contar algunas de las virtudes más resaltantes de Santa Teresa de los Andes y qué significado tiene para ustedes? A ver, yo creo que lo principal es que ella se santifica dentro de su familia. Y al santificarse dentro de su familia ya tiene una connotación muy especial, porque ella ha sido capaz de descubrir que la santidad es posible vivirla, y es posible vivirla en la normalidad. Y en la normalidad también teniendo presente que ella tenía un carácter bastante fuerte, pero ella se dispuso a que la gracia de Dios, a que la gracia de su amado Jesucristo verdaderamente la pudiera transformar. Y la pudiera transformar no anulándola, sino que principalmente sacando lo mejor de sí.
Finalmente, padre, ¿cómo espera que sea la participación de los fieles en este centenario y qué frutos puede tener este tiempo jubilar en Chile? A ver, los frutos ya se ven y son bastante evidentes. Y esa evidencia la podemos constatar desde la apertura del 13 de julio. Aquí siempre tiene una particularidad este santuario. No solamente celebra una fiesta patronal el día 13 de julio, sino que es un santuario de peregrinación constante, es decir, los 365 días del año. Es admirable el poder percatarnos que verdaderamente hay una vida que está latiendo y que está siempre gestándose en todos los peregrinos. Padre Erwin Montoya, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido el poder reflejar lo que a nosotros ha sido una grande y muy buena noticia, el poder tener este año de gracia jubilar como una entrada a este camino que el Señor propone, que es un camino verdaderamente de salir al encuentro y dejarnos encontrar por Dios. Una Santa Teresa en los Andes, en América. Qué hermosa ocasión para renovar nuestra fe desde el encuentro con Dios, porque eso es lo que nos enseña justamente la vida contemplativa, la importancia de que nuestra vida comience en el encuentro con Dios y que obre hacia el encuentro con Dios, de modo que otros, encontrándose con nosotros, también encuentren ese maravilloso camino. También vale la pena hoy, es muy importante recordar que es la fiesta de San Ignacio de Loyola, este gran renovador de la catolicidad, justamente que pudo enfrentarse a los desafíos de sus tiempos con la fidelidad de la fe como su bandera, como su escudo, como su causa. Qué importante que todos los que se refieren a San Ignacio como padre espiritual sean capaces de encontrar ese corazón de San Ignacio al servicio de la misión y de la Iglesia. Entonces, Eddie y estimados televidentes, pues encomendémonos a San Ignacio de Loyola y a Santa Teresa de los Andes, hoy que podemos recordarlos también aquí en el noticiero. Y con esto terminamos el programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Como también en ewtnnoticias.com. Muchas gracias.